Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. 13:34 a.m. Les comentaba cuando comenzamos el programa que ya el proceso constitucional está en tierra derecha, ya el Consejo Constitucional cerró su trabajo, entregó el texto constitucional al presidente de la República y el 17 de diciembre, chilenas y chilenos, y personas que habitan este territorio, por cierto, y que tienen la posibilidad de votar, decidirán si están a favor o en contra de este texto constitucional. Y uno de los temas que ya empieza a surgir en medio de la campaña que ya está en las redes sociales por una u otra opción, tiene que ver con este famoso tema de la libertad de elección y la propiedad de los fondos de pensiones, que es algo que está muy instalado en este texto constitucional y que quienes están por la campaña a favor lo levantan como una de sus principales banderas. De hecho, ustedes pueden ver algunos de los videos que ya están circulando. Hay uno en particular de una pareja de un matrimonio, ¿no es cierto?, de clase media, donde ella y él comentan acerca de estas normas. Y uno de esos videos precisamente habla de la propiedad, la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y de la heredabilidad, es decir, que se pueden heredar. Bueno, es algo que evidentemente se puede hacer con la actual Constitución también. Pero queremos conversar de este tema, porque son dos aspectos súper relevantes de la discusión sobre esta nueva Constitución con la investigadora de la Fundación Sol, doctora en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos, María José Azócar, quien nos trae su columna sobre la discusión sobre pensiones y la narrativa, dice, de la libertad de elección. María José, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola Mirna, un gusto de estar aquí en el programa y saludo a las personas que nos están escuchando. Ya pues, entonces partamos por lo que tú planteas en tu columna. Tú haces una especie como de metáfora, ¿no?, de esto de la libertad de elección, y quiero que partamos por la metáfora que tú planteas, porque partamos por ahí. ¿Te parece libertad de elección y después entramos en la propiedad de los fondos de pensiones? ¿Te parece? Vale, Mirna. No. Sí, mira, esa columna en realidad la escribimos desde Fundación Sol con una preocupación bien grande y que tiene que ver con que la libertad de elegir es una narrativa bien seductora, ¿no? Y especialmente en el contexto actual en Chile, donde tenemos salarios que se han mantenido bajos por muchas décadas, en donde los empleos son precarios, en donde hay inestabilidad laboral. Entonces, que aparezca una narrativa en donde, bueno, uno con el dinero, con el poco dinero que tiene, ¿no?, tiene al menos una libertad que elegir, es algo, hace sentido. Pero la pregunta que nos hacemos en particular en esa columna es la pregunta por, bueno, ¿qué estamos eligiendo? ¿Cuánta libertad en realidad tenemos cuando nos invitan a pensar en temas de pensiones o en temas de salud también, ¿no? Aquí habría que decir. Y ahí la analogía a la que nos referimos en esa columna es que, bueno, si yo hoy en día voy a un supermercado, y esto no está tan alejado de la realidad por lo demás, si voy a un supermercado y tengo, no sé, pues 10 marcas de un alimento para consumir, 10 opciones, ahí yo doy hablo de los tallarines, ¿no? 10 tipos distintos de tallarines, pero en todos esos paquetes de tallarines hay toxinas, ¿no? Hay ingredientes que me van a hacer daño inevitablemente. Bueno, estamos hablando de libertad cuando el mercado nos ofrece, ¿no?, estas 10 opciones que nos van a causar daño. Entonces, desde esa metáfora es que queremos también problematizar la discusión que se ha dado en materia previsional respecto a esta supuesta libertad de elegir, Mirna, porque por una parte, no todas las personas tenemos libertad de elegir. En Chile hay personas que, por ejemplo, estoy pensando en las compañeras que trabajan en el campo o en la pesca, la mediana salarial de trabajadoras del campo y de la pesca es de 400.000 pesos. La informalidad es de un 41%. Entonces ahí no hay ninguna opción de libertad, ¿no? La libertad primero hay que asegurarla con una cierta materialidad, y personas que en Chile se dedican a la agricultura, bueno, lo hacen en condiciones de informalidad, con salarios muy bajos, en donde
no hay ninguna libertad, ¿no? Porque no hay ninguna capacidad para poder elegir. Y bueno, por otra parte... Perdón, te interrumpo ¿sí? ahí cortito, María José, porque, mira, yo me he dedicado a estudiar este tema porque tengo que hacer muchas entrevistas todos los días respecto del tema de la Constitución y entrevistar a ya sea consejeros o expertos, en fin. Y claro, ahí está el punto porque lo que se ha señalado y que es parte de este texto constitucional, ¿no es cierto?, es que se consagra el derecho a elegir como una cuestión, como un valor, pero muy esencial. Pero la pregunta que siempre nos hacemos todos es, como dices tú muy bien en la columna y como dice Fundación Sol, ¿hasta qué punto yo puedo elegir un sistema de salud si la mediana de los trabajadores en Chile gana 550, está más o menos la mediana, es decir, la mitad de los trabajadores y trabajadoras? Sí. ¿Cuánto sí, es? 502.000 pesos. Sí. 502.000, imagínate. Entonces, claro, la pregunta que es por eso te lo quiero aterrizarlo en ese aspecto. O sea, ¿tú dirías que es un buen eslogan, pero que es difícil de materializar? Exactamente, y por dos razones. Lo que tú ahora, el punto que tú ahora haces, ¿no? En donde hay que considerar que para poder elegir yo tengo que tener condiciones materiales aseguradas, ¿no? Y en Chile no están esas condiciones. Los salarios son bajos, los empleos son precarios, hay informalidad, hay una informalidad, por ejemplo, que varía dependiendo de la rama de la economía. Entonces, no todas las personas, cotizamos, y no tenemos esa capacidad entonces de elección, ¿no? Y si cotizamos por salarios muy bajos. Y esa es una parte. Y la otra parte es que incluso las personas que cotizan, al final del día están cotizando en un sistema que les entrega pensiones que son muy bajas. Y cuando hablo de pensiones bajas, son más bajas que el salario mínimo. Y ya el salario mínimo en Chile es bajo. Para, de nuevo, darte algunos números para dimensionar esto. Personas que cotizaron prácticamente toda su vida laboral, entre 35 y 40 años, las mujeres autofinancian una pensión menor a 251.000 pesos y fracción. Y para el caso de los hombres, esta cifra es de 316.000 pesos y fracción. Entonces tenemos un sistema previsional que nos invita, ¿no?, con esta narrativa de la libertad de elección, a, bueno, elige la AFP, pero al final esa elección de AFP es totalmente irrelevante si en su conjunto las AFP nos están entregando pensiones que son tan pequeñas, María José, no tan bajas. Y ahí entramos en un punto que es súper relevante también, porque cuando, mira, me ha tocado, estoy hablando con María José Azócar, investigadora de la Fundación Sol, para que quede claro para los que nos están escuchando a esta hora. María José, lo que pasa es que respecto del tema del derecho a elegir y de la propiedad de los fondos de pensiones, la inexpropiabilidad, ojo que nuevamente en la actual Constitución queda claro que no son expropiables los fondos de pensiones, pero aquí quisieron ponerle la letra más clara todavía, cosa que si eventualmente dicen ellos, cosa que todo esto es súper discutible, pero no vamos a entrar en ese punto porque es largo, pero me interesa qué punto, que siempre las personas que están de acuerdo con que se haya puesto esto en la Constitución, te dicen, pero si la gente lo que más quiere, una de las iniciativas de norma más votadas fue con mi plata no. Y ahí entonces se instala esa discusión que es muy oreja. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, de nuevo, esta narrativa de la propiedad es muy seductora, hace mucho sentido en un contexto de crisis, ¿no? Estamos viviendo una crisis estructural en Chile con salarios muy bajos, con empleos inestables. Entonces, la poca plata que tengo, ¿no?, como dice el eslogan, bueno, la quiero cuidar, pues la quiero para mí, ¿no? Y toda la experiencia que fue del retiro del 10% también nos dio esa sensación de que, bueno, esa plata al final es mía, ¿no? Y muchas personas tomaron ese 10% para hacer otras inversiones, para asegurarnos su vejez, etcétera. Hace sentido, ¿no? Resuena en el sentido común. Pero aquí no hay que olvidarse, Mirna, que en Chile hemos vivido por décadas dentro de un modelo de sociedad que nos invita a pensar la vida de una cierta manera. ¿Y cuál es esa manera? De forma individual,
de pensar de que todo pasa por la propiedad individual, cuando antes y cuando ahora en el mundo también hay otras maneras de pensar la vida en sociedad y en particular la seguridad social. Pero tú tienes claro, María José, ¿sí? Que hay un tema cultural que yo creo que está absolutamente instalado en Chile, y es que Sí. Nadie, a pesar de que países desarrollados del mundo, Reino Unido, el mismo Estados Unidos, tienen sistemas de reparto, digamos, pueden ser mixtos, sin duda que sí, pero hay elementos de reparto en los sistemas de pensiones y sin embargo aquí nadie estaría disponible, aunque no tenga un peso en la cuenta individual, para un sistema así. Entonces, te das cuenta que hay una batalla cultural que es muy difícil de cambiar, hablemoslo así, ni siquiera de ganar, sino que hay un tema cultural que es muy difícil de cambiar. Absolutamente, es una gran batalla la que hay que hacer. Son décadas de estar viviéndolo bajo este modelo, pero aquí yo quiero poner una nota, un comentario, Mirna, y es que en Fundación Sol hacemos harto trabajo en terreno, en organizaciones sociales, en organizaciones sindicales, y cuando explicamos en qué consiste un sistema de reparto, cuando compañeras y compañeros nos hacen estas preguntas, ¿no? Bueno, pero mi plata es mía, digamos, ¿no? Y llevamos estos temas a una reflexión profunda, hace sentido, ¿no? Entonces, ahí yo en esto soy bastante optimista, si se quiere. Yo creo que los cambios son siempre posibles, cambios estructurales incluidos, y claro, nos podemos recoger en una encuesta hoy que el eslogan "con mi plata" no hace mucho sentido, pero cuando nos vamos a terreno, cuando tenemos estas reflexiones y discusiones y ponemos los números en perspectiva, hace sentido tener un fondo común, un fondo colectivo. Y aquí me gustaría citar un ejemplo que siempre usamos, ¿no? Y que tiene que ver con la crisis climática, la crisis ecológica de la que estamos viviendo. De esta no nos salvamos solas, ¿no? De esta no nos salvamos con esta lógica individualista, con esta lógica colonialista, yo agregaría, donde todo pasa por la propiedad y conquista que uno hace, sino que de la crisis climática tenemos que avanzar con una mirada solidaria, ¿no? En donde los que están lucrando con contaminar más tienen que dejar de lucrar, pues tienen que perder cierto poder, ¿no? Entonces, haciendo la analogía, para poder vivir en una sociedad donde todas las personas podamos envejecer y tener al mismo tiempo una buena vida, bueno, las personas que tienen más ingresos tienen que aportar más a un fondo común, y las personas que hoy estamos trabajando tenemos que aportar también para que las personas que hoy se están jubilando puedan tener un buen vivir. Eso es vivir en una sociedad donde la concebimos desde una mirada de interdependencia, dependemos mutuamente uno de los otros. María José, y en definitiva, si este texto se aprueba tal como está, se eleva, ¿no es cierto?, a rango constitucional la propiedad de los fondos de pensiones. Va a ser bien difícil. Y ahí, un puntito, porque se nos va acabando el tiempo, pero quiero preguntarte si tú ¿ves posible, como lo han dicho los consejeros de derecha, que se puede financiar el sistema, el Estado Social y Democrático de Derecho, y hablamos del derecho a la salud, la educación, el derecho a las pensiones, en fin, a través de impuestos generales, y no con este sistema de solidaridad con las cotizaciones? A ver, ahí hay dos cuestiones que decir. Lo primero es que el sistema tributario en Chile es profundamente regresivo. Entonces, cuando nos dicen que se financie lo que se financia a través de impuestos generales, eso en la práctica significa que las personas que son más pobres en Chile, el 50% más pobre, por así decirlo, va a terminar financiando el grueso de las políticas públicas, porque en términos relativos pagan más impuestos, ¿no?, que las personas más ricas. Entonces, ese es un primer elemento aquí a considerar. Dado el sistema, la lógica regresiva que tiene el sistema tributario, en Chile las personas de más ingresos tienen una carga tributaria menor en términos relativos, por una parte. Y lo otro que a mí me gustaría decir es que, de nuevo, aquí hay que salirse del molde, salirse de la lógica individualista en la que hemos pensado una y otra vez,
y es introducir en cambio una lógica solidaria a un sistema y entender que para tener seguridad social para todas las personas, hayan o no hayan tenido trabajos formales en su vida, hayan o no cotizado a lo largo de su vida, lo mejor para asegurar una buena vida a todas las personas es tener un fondo de reparto, un sistema de reparto de seguridad social. No hay otra alternativa. Y para eso, como te decía antes, Mirna, quienes tienen más ingresos tienen que aportar más. Eso es lo que construye una vida justa en sociedad. Bien, pues María José, sabes que se nos acabó el tiempo, pero invitadísima para otra oportunidad para seguir conversando. María José Azócar, investigadora de la Fundación Sol, doctora en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien.